una conferencia. Esta vez tenemos ya un viejo conocido de esta casa, a Eduardo Núñez, que ya creo que hace un año, en febrero, estuvo con nosotros haciendo una conferencia sobre la muerte del poeta francés de origen catalán, Robert Brasillac, y también colaboró luego en las jornadas de pensamiento proscrito que hicimos ese mes de abril. Y conmigo siempre me ha ayudado mucho en el programa de radio y bueno, pues es un placer tenerla aquí con nosotros, que nos va a hablar de un tema de rabiosa actualidad. Últimamente estamos intentando tratar temas que toquen la actualidad y no tanto la historia, porque bueno, es la batalla que tenemos que dar hoy en día. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo a él por utilizar su tiempo. Bien, gracias Santiago y gracias a Alianza Nacional por la invitación, por invitarme a esta conferencia. Como decía Santiago, voy a tratar de que la conferencia sea lo más actual posible y lo menos histórica posible, no por nada, sino porque si siempre estamos hablando de la historia, pues perderemos el presente y si perdemos el presente, perderemos el futuro. Lo cual no quiere decir que haya que ignorarlo, por eso voy a empezar por temas históricos. Bien, la conferencia se titula ¿Existe una izquierda nacional? Cuando se hace una pregunta es obligado a responderla. Y la respuesta es clara, no existe una izquierda nacional. Entonces, bueno, pues nos podemos ir ya. No hemos terminado la conferencia, ¿no? Pero la siguiente pregunta sería, si no existe una izquierda nacional, ¿sería conveniente y oportuno en este momento crear un proyecto político de izquierda nacional? Esa sería la pregunta. Puesto que no existe, ¿habría que crearla o no? Bueno, ahora explicaremos un poco qué es esto de la izquierda nacional, ¿no? Desde el punto de vista histórico y actual. Pero visto el fracaso de lo que han sido todos los proyectos políticos o partidos que se han llamado la derecha nacional en todas partes, y especialmente en España, cabe hacerse esta pregunta. Es una pregunta que es oportuna. Entonces esta conferencia, más que decir si sí o no, es una invitación a la reflexión, a pensar, a reflexionar sobre este tema, ¿no? Y para reubicarnos un poco, siempre conviene también tomarse un tiempo, sobre todo en momentos donde no son tiempos calientes, sino que son tiempos, aunque parezca lo contrario, no estamos en momentos como los años 20, donde estaba la política en la calle. Vienen bien estos momentos para hacer una reflexión y reubicarnos y de pensar un poco dónde estamos y dónde queremos estar y dónde debemos estar de cara al futuro. Bien, como decía, empiezo un poco por los orígenes históricos de lo que podríamos entender como este término de izquierda nacional, ¿no? Es bien sabido que una gran parte de los componentes de la CSA y de los votantes del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, del NSDAP, provenían del socialismo y del comunismo alemán. A nadie le tiene que escandalizar esto porque es la verdad. Es más, el Horst Wessel, que es el que da el nombre al himno del partido, el Horst Wessel-Lied, este joven provenía del Partido Comunista. Se pasó de una célula comunista a la CSA. En Berlín, que era la capital más izquierdista de Alemania, ¿no? Y él muere asesinado precisamente por dar ese paso, ¿no? Entonces, por conquistar un barrio de los más izquierdistas de Berlín. Pero venía de ahí. El primer fascismo histórico es el italiano, como bien sabéis. ¿Y de dónde viene Mussolini? Viene de la derecha, viene del Partido Socialista. Y dentro del Partido Socialista viene de la corriente más radical, más maximalista, que se dice, dentro del socialismo italiano, ¿no? Pero no solo él, muchos más fascistas fueron antes socialistas o comunistas. Recordemos, por ejemplo, un caso que es poco conocido, que es el de Nicola Bonbacci. Nicola Bonbacci es, bueno, sabéis que Mussolini había pertenecido al Partido Socialista, había dirigido el periódico Avanti, que era el periódico del Partido Socialista, y luego él se sale, ¿no? Y no se sale porque deje de ser socialista, ojo, se sale porque él considera que el socialismo, cuando están en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, adopta una postura pacifista por aquello del internacionalismo proletario que él considera errónea. Y él agrega el factor nacional al socialista, pero no porque dejara de ser socialista. Nicola Bonbacci, como digo, este hombre procedía también del Partido Socialista, fue secretario general del Partido Socialista en los años 1920 y 1921. Deja el Partido Socialista, Nicola Bonbacci, para fundar el Partido Comunista Italiano. Es uno de los fundadores del Partido Comunista. Y en el año 28, cuando Mussolini lleva 6 años ya gobernando en Italia, le expulsan a Bonbacci del Partido Comunista por colaborar con Mussolini. Pues bien, Nicola Bonbacci es uno de los que mueren fusilados el 28 de abril del 45, junto a los demás dirigentes fascistas en Dongo, en Milán, por parte de los partisanos comunistas. Pero conviene recordar quién era Bonbacci.
Bombachi tenía una frase además muy buena que decía: mi patriotismo no se teje con tela plutocrática, que recuerda mucho la frase de Ramiro Ledesma Ramos: la patria de los reaccionarios no es nuestra patria. Otro caso similar es el de Jacques Doriot, en Francia. ¿Quién era Jacques Doriot? El que luego fue dirigente del Partido Popular francés. Pues era uno de los más importantes dirigentes comunistas, que fue sin duda después uno de los más destacados nacionalsocialistas en Francia. Pero él había sido antes dirigente de las Juventudes Comunistas, había sido alcalde comunista en Saint-Denis, que es un municipio en el norte de París, pero un municipio obrero de París, y como digo, los principales dirigentes comunistas del Partido Comunista francés. Dejó el partido y creó su propio partido, que era el Partido Popular francés, y como sabéis acabó pues estudiándose en Alemania y murió allí en el año 45. Pues es otro ejemplo, ¿no?, de los principales dirigentes fascistas franceses, ¿no? Por supuesto, este tema no pasó en un grado significativo en otros países donde los fascismos históricos fueron dirigidos por gente que provenía de ambientes más derechistas o aristocráticos, como es el caso de Inglaterra, de Portugal o de España. En el caso de Inglaterra, pues Sir Oswald Mosley era un aristócrata, aristocrático, si bien procedía también del Partido Laborista, y luego creó lo que era el fascismo británico, ¿no? En Portugal tenemos el caso de Rolao Preto, que es Francisco Rolao Preto, es el líder del nacional-sindicalismo lusitano portugués. Él realmente, como dirigente nacional sindicalista portugués, estuvo muy pocos años, porque después se enfrenta con Salazar en Portugal y por eso se tiene que exiliar en España. Y al final de su vida él acaba en los años 70, se integra en un partido que es el Partido Popular Monárquico, que todavía existe en Portugal este partido, y es un partido en el que se confluyen todas las fuerzas monárquicas que había en Portugal y que eran partidarios de restaurar la monarquía en Portugal. Es decir, que el final de Rolao Preto no es ni mucho menos revolucionario, sino todo lo contrario, es una vuelta a sus orígenes monárquicos que le venía del integralismo portugués, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con José Antonio si hubiera vivido para contarlo? Pues no lo sabemos, si hubiera tenido una evolución como la de Doriot o una evolución como la de Rolao Preto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tuvo un problema para dirigir el fascismo en España por su origen aristocrático. Él era el marqués de Estella, era el hijo del dictador, de Miguel I de Rivera, y eso fue siempre un hándicap en su lucha por... además él mismo lo reconocía, o sea, no es que lo diga yo, sino que él mismo lo reconocía, que tuvo siempre ese problema para poder dirigir un fascismo en España. Está, por otro lado, el otro dirigente que procedía de un ambiente popular, que era Ramiro Ledesma, ¿no? ¿Quién acompaña a Ramiro Ledesma en un primer momento, por hacer un poco de historia? Pues por mencionar algunos, Emilio Gutiérrez Palma. ¿Quién era Emilio Gutiérrez Palma? Emilio Gutiérrez Palma procedía de las Fonts de Valladolid, del grupo de Messi. Era obrero metalúrgico, y este señor además fue el que abrió el acto de cuando se fusiona Falange con Hons, el acto que se lleva a cabo el 4 de marzo del 34 en Valladolid, en el Teatro Calderón de Valladolid. Quien abre los discursos, donde hablan Ramiro, José Antonio y Onésimo, quien abre los discursos es él, Emilio Gutiérrez Palma, es el que abre en ese acto los discursos que vinieron después. Bien, pues Emilio Gutiérrez Palma, ¿de dónde procedía? Bien, pues este hombre había sido antiguo militante de UGT y de CNT. Y fue el que organizó los primeros sindicatos consistas, cuando empezaron con las CONS, ¿no? Es autor de un texto que se titula Sindicatos y agitadores revolucionarios nacional-sindicalistas. Otro de ellos era, bueno, él luego se va con Ramiro cuando en la escisión y va a colaborar con Ramiro en La Patria Libre y luego en Nuestra Revolución, en los dos periódicos que va a sacar Ramiro después de la escisión de Falange en el 35, ¿no? Otro de ellos era Francisco Guillén Salaya. Francisco Guillén Salaya era un literato vanguardista, jonsista, colaboró en la revista Jons en los años 32 y 33 y luego en Nuestra Revolución, el último periódico que dirige Ramiro, en el 36. ¿De dónde venía Francisco Guillén Salaya? Pues venía de la CNT. Nicasio Álvarez de Sotomayor, compañero de Ramiro, que también se va con él cuando la escisión de la Falange en el 35. ¿De dónde venía Nicasio Álvarez de Sotomayor? De la CNT. Él después de la fusión de Feijons y de la escisión, mejor dicho, de la escisión de Ramiro, al final de la revolución vuelve otra vez cuando empieza la guerra civil, vuelve otra vez a la izquierda y finalmente es fusilado por los nacionales, en el caso de Álvarez de Sotomayor. Otro de ellos era Manuel Mateo. Manuel Mateo era el dirigente de la CONS, la Central Obrera Nacional Sindicalista. ¿De dónde venía Manuel Mateo?
pues del comunismo, había sido comunista. Y fue el dirigente de la CONS, la Central Obrera Nacional Sindicalista, que era el sindicato de la Falange. Otro de ellos, José García Vara, al que le ha quitado la placa recientemente, como bien sabéis. ¿Quién era José García Vara? José García Vara era un sindicalista, era panadero de profesión, y estos ignorantes que le han quitado la placa, lo que seguramente no saben es que este hombre se pasó toda su vida siendo sindicalista de la UGT. Y cuando le asesinan en abril del 35, apenas llevaba 2 meses en la CONS, es decir, había dejado la UGT para entrar en la Central Obrera Nacional Sindicalista. Y algún carisma debía de tener este hombre cuando se llevó con él a 400 UGTistas para entrar en la CONS y crear un sindicato de panadería, porque él era panadero, en la Central Obrera Nacional Sindicalista. Y él por ese motivo lo asesinaron, claro. Lo asesinaron por ese motivo, por llevarse a 400 UGTistas, pero se había pasado toda la vida como sindicalista de UGT. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si estos son los orígenes, no hay que olvidarlo. Yo no digo que sea lo mismo, ni muchísimo menos, pero conviene recordarlo. No estoy diciendo nada que no se supiera ya, pero conviene recordarlo y no olvidarlo. Es verdad que otros venían de otros ambientes. Por ejemplo, en la fundación de Falange estaba Alfonso García Valdecasas. Alfonso García Valdecasas tenía un perfil derechista y al poco de la fundación de la Falange se casa con una rica y desaparece. Es la diferencia de tipo humano, ¿no? Se casa con una señora muy rica y desaparece. Luego él dirigió el Instituto de Estudios Políticos, más adelante, pero él desaparece, se desvinculó de la Falange. Otro que venía de la derecha, pues por ejemplo, de los ambientes primorriveristas, era el Marqués de la Encera, el Marquesito, que le llamaban, ¿no? Él, que era uno de los que financiaba la Falange, se va de la Falange cuando los 27 puntos que se hacen, el punto 25 le parecía poco católico para él, porque defendía la separación Iglesia-Estado, y se va de la Falange. La Falange perdió uno de sus benefactores económicos por ese motivo. Simplemente por ese motivo se fue. Se fue por ese motivo. Los que quedaron fueron estos, los que he mencionado antes. ¿Por qué quedaron? Pues porque tenían, como mencioné en otra conferencia, venían ya con algo de base. Es decir, venían con el nervio revolucionario. Solamente les faltaba convertirse a la idea nacional. Pero el nervio revolucionario ya lo tenían y no lo perdieron nunca hasta el final de su vida. Son ellos los que realmente se dejan la piel por la nueva idea. Bien, Ramiro acaba en el año 36 creando un periódico, que solamente sale un número, que se llama Nuestra Revolución, que sale una semana antes del alzamiento, el 11 de julio del 36. Y en este periódico, Nuestra Revolución, vamos a recordar algunas cosas muy interesantes. Solamente sale un número, pero es lo último que le escribe y merece la pena recordar algunas cosas que él comenta en este periódico. 11 de julio del 36, una semana antes del 18 de julio. En este periódico renuncia, y lo dice expresamente desde el primer momento, a ser beligerante contra el gobierno del Frente Popular, argumentando, cito textualmente, que mientras no surja algo que oponga al Frente Popular, al gobierno del Frente Popular, que ya gobernaba desde febrero del 36, una mejor eficacia nacional y social de carácter revolucionario más fecundo, es inútil, contraproducente y torpe hostilizarla. Esta frase de Ramiro, cambiamos la palabra Frente Popular por Podemos y mirar cómo queda. Mientras no surja algo que oponga a Podemos una mejor eficacia nacional y social de carácter revolucionario más fecundo, es inútil, contraproducente y torpe hostilizarla. Yo estoy de acuerdo con esta opinión. Luego hablaremos de Podemos. Pero se puede trasladar en el tiempo perfectamente. Ante las llamadas ya entonces, fijaros la fecha, julio del 36, una semana antes del lanzamiento, ante las llamadas a participar en una lucha contra el Frente Popular en colaboración con las fuerzas nacionales, responde Ramiro desde este periódico con una negativa rotunda porque, dice textualmente, cito textualmente, no pensamos contribuir o vigorizar otras consignas que las creadas por nosotros mismos. Dice, vigorizar fuerzas averiadas, que es como él llama a las fuerzas nacionales, fuerzas averiadas, que nadie los cree de nosotros. No pensamos contribuir a vigorizar otras consignas que las creadas por nosotros mismos. Se niega de esta manera a secundar los llamamientos que desde un periódico de Madrid, de aquel entonces que se llamaba Informaciones, se lanzaron para alcanzar la unidad de las llamadas fuerzas nacionales. Y sobre este respecto dice textualmente: hasta en el nacionalismo triunfante en algunos países como Italia y Alemania, tras los que sin duda se le van los ojos a Informaciones, a este periódico de Madrid, operan fuerzas y razones muy de acuerdo con lo que venimos expresando en esta nota. Lo primero que se vieron obligados a hacer, en esos países, consistió en romper, junto al cerco marxista, el cerco de los grupos esos que invoca y convoca el diario madrileño Informaciones. ¿Y a quién se está refiriendo cuando dice esto? Pues lo dice un año antes en el discurso de las Juventudes de España, cuando habla
del racismo socialista alemán para referirse al nacionalsocialismo. Dice textualmente en Discurso a la Juventud de España, un año antes, en el 35, después de la muralla marxista, las otras dos murallas, la oligarquía militar y los junkers. Son los otros cercos que había que romper. 10 años después de decir esto, son la oligarquía militar y los junkers los que están detrás del atentado contra Hitler del 44. Es decir, fijaros si acertó. Porque es que eran exactamente esas fuerzas las que estaban moviéndose detrás del atentado contra Hitler del año 44. La oligarquía militar, el alto Estado Mayor de la Wehrmacht, y los junkers, estos aristócratas prusianos de extrema derecha, hipernacionalistas, pangermanistas, pero que les molestaba mucho eso del socialismo, del nacionalsocialismo. Esto ya lo anticipó 10 años antes Ramiro, desde el Discurso a la Juventud de España, los cercos que había que romper junto al cerco marxista. Y añaden en este artículo sobre las fuerzas nacionales. Dice Ramiro, la idea nacional, si bien se mira, es una idea revolucionaria, rumbo adelante. Nosotros somos nacionales, sin que ello nos obligue, lo más mínimo, a abdicar nuestros afanes de cambiar de arriba abajo el orden social de los grandes capitalistas y terratenientes. Aboga en definitiva Ramiro por la revolución nacional, alzando la voz contra lo que denomina patriotismo derechista, desvinculado de toda preocupación social. Es el patrioterismo de las derechas de toda la vida. En aquel momento era la CEDA, Gil Robles, Renovación Española, etcétera, etcétera. Hoy, bueno, pues ya es el Partido Popular, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos más. Y proclamará a los lectores del semanario Nuestra Revolución la consigna de este periódico es una consigna que vale perfectamente para hoy. Y dice, por la continuidad de nuestra nación, por los intereses de todo el pueblo y contra sus enemigos. Esa es la consigna. La expresión de todo el pueblo es una expresión que continuamente está siempre diciendo Ramiro. No dice el pueblo, dice todo el pueblo, es decir, es su obsesión llegar a amplias bases populares, ¿no? Llegar a todo el pueblo, no solamente una parte, sino a todo el pueblo. Incluye en este semanario, Nuestra Revolución, un texto sobre Trotsky, que se manifestaba Trotsky contrario en aquel momento, a lo del año 36, a la táctica de los frentes populares, por lo que, según su opinión, tienen de entrega de las aspiraciones revolucionarias al control de la masonería, saliendo así fortalecida la representación parlamentaria de la pequeña burguesía. El artículo en concreto se titula Trotsky juzga a los frentes populares. Trotsky, como sabéis, era la bestia negra del Comintern, ¿no? Esto lo digo un poco también para meter el dedo en la llaga contra la República. Fijaros, Ramiro, que era un jacobino, un nacionalista español, en un artículo que trata sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia, en aquella época en la República solamente había dos estatutos de autonomía, el de Cataluña y el del País Vasco, y se estaba empezando a fraguar el de Galicia y el de Castilla en el 36. Entonces, hablando de los estatutos de autonomía, dice Ramiro, siendo un nacionalista español jacobino, dice Ramiro, hubiera sido preferible una mayor audacia histórica y dar paso a la elaboración de estructuras federalistas, cosa muy distinta a esa de dar a cada región un estatuto de autonomía diferente. Es decir, antes que dar un estatuto de autonomía diferente a cada región, con el desmadre que ha sido luego lo que se ha visto con el Estado de Autonomías, para eso hubiera sido preferible ir a elaborar una estructura federalista. Sobre el tema de las huelgas, dice, hablando de las huelgas, en este mismo periódico, unos países, mejor o peor, han resuelto el problema y ensayan transformaciones que neutralicen la realidad de la crisis, de un modo o de otro, así los países fascistas y la URSS, donde por tanto no hay huelgas ni conflictos de este tipo. Y dedica un artículo muy extenso, es el último que le escribe en el periódico de traducción, de que solamente sale un número, como digo, dedica un artículo muy extenso a la CNT. Y ese artículo lleva por título, ante la realidad nacional, las fuerzas motrices de la transformación española, la CNT. Es decir, él sigue considerando que la fuerza motriz de la transformación española es la CNT. Como ya hiciera desde la conquista del Estado 5 años atrás, se dedica también en el periódico Nuestra Revolución una gran atención en este artículo a la CNT, a la que destaca como algo encomiable el pretendido apoliticismo de esta organización obrera, es decir, su carácter apolítico, el que no estuviera vinculada a ningún partido político, como por ejemplo la UGT, que estaba vinculada al PSOE, ¿no? Acepta en el pronóstico de que esta central obrera nacional sindicalista sería fulminada en caso de colaborar con las organizaciones marxistas, con las que tenía diferencias irresolubles. Pero Ramiro ahí pecó un poco de una cosa que nos suele pasar mucho a casi todos, y es confundir los deseos con la realidad.
Ramiro confunde sus anhelos con las intenciones de los dirigentes cenetistas y anarcosindicalistas, para quienes sería muy sencillo, en palabras de Ramiro, contribuir con éxito a que los proletarios descubran un rumbo nacional nuevo. Sin embargo, eso que era el deseo, el anhelo de Ramiro desde el principio, y lo intentó siempre, no estaba en la mente, evidentemente, de los dirigentes de la CNT, de dar a la CNT un rumbo nacional nuevo, ¿no? Porque seguía teniendo como uno de sus puntos doctrinales o ideológicos el internacionalismo proletario. Repite así Ramiro una táctica que ya intentó en sus primeros pasos políticos desde la conquista del Estado, 5 años atrás, en el año 31, pero el tiempo ya era otro. Si en 1931, cuando sacó su primer periódico, La Conquista del Estado, aún el primigenio sindicalismo revolucionario contaba con voces autorizadas en la CNT, un lustro más tarde, 5 años después, en el año 36, esta organización estaba absolutamente controlada por los anarquistas radicales de la FARC, pese a la pretendida reincorporación de los sectores sindicalistas afines al treintismo, los famosos treintistas, porque eran 30 los que se fueron de allí, y que luego dieron lugar al partido sindicalista de Ángel Pestaña. Bien, pues ese fue el problema, ¿no? Lo que acaso pudiera interpretarse como un giro de la organización sindical de la CNT hacia una posición más política, no encajaba, sin embargo, con las propuestas de Ramiro, que quizá en aquel momento se vio sorprendido por los enfrentamientos armados a tiros con los que resolvieron cenetistas y upetistas sus diferencias durante la huelga general de la construcción que acababa de producirse en aquel momento. Ese hecho a lo mejor a él le sorprendió y él pensaba que si hay un enfrentamiento mayor entre CNT y UGT, pues se podría dar un nuevo giro político a esta organización. Y cuando Ramiro quería encontrar en la actuación de la CNT elementos sobre los que aupar una nueva concepción política, esta central se limitaba a ganar posiciones ante la inevitable represión que sobre ella se cernía si el control gubernamental recaía en manos de los sectores más afines a la Comintern, en una actitud meramente defensiva, ¿no? De defensa propia. Bien, diciendo todo esto, bueno, ya sabemos que Ramiro era un promojazo, ¿no? Como hoy se decía, ¿no? Pero bueno, son cosas que son ciertas y que conviene recordar, ¿no? Y ahora vamos a ir un poco a la actualidad, habiendo hecho esa introducción histórica, ¿no? Y esta realidad que he comentado hace que algunos medios actuales de lo que podemos llamar la alternativa nacional, y en especial del ámbito nacional revolucionario, que están dirigidos por trabajadores hoy día, o por parados, o por personas con necesidades y con problemas económicos, crean posible un proceso similar de generar un movimiento que sostenga los valores nacional revolucionarios, pero desde la izquierda, en el sentido, desde una posición claramente socialista radical. La idea y la posibilidad son teóricamente perfectas. Es posible, puesto que solo un movimiento que atraiga a los trabajadores, en especial en tiempos de crisis y de opresión manifiesta de la finanza hacia el pueblo, puede asumir la posibilidad de cambiar el sistema. Sin embargo, el fracaso de todos estos intentos ha sido manifiesto. Y no se debe a que no haya habido una dirección obrera e incluso oprimida los dirigentes de estas organizaciones. Tampoco es culpa de la falta de un programa político radical, puesto que se han escrito y planteado propuestas incluso muy radicales, a veces hasta demagógicas, sobre todo en lo económico, en estos intentos, digamos, alternativos. El problema es que los alternativos radicales no han entendido que la diferencia entre los obreros de los años 30 y la base actual del marxismo, del comunismo, de la izquierda, no es el tema económico, sino es el tema vivencial, del estilo de vida. Hoy el comunismo y el marxismo, la izquierda, están infectados, este es el gran problema del comunismo de hoy, y de la izquierda en general, es decir, están infectados por un virus que es el virus del progresismo, de la progresiva, en la forma de vida, en el estilo de vida, en la ética, en la moral, en la forma de vivir, ¿no? Y el progresismo, ¿qué es? No es otra cosa que el marxismo que se ha adaptado al capitalismo, al sistema capitalista. Los obreros, y menos aún el proletariado viene de prole, es decir, el obrero que tiene familia, eso es la prole, ya no son la base de la izquierda actual, mucho menos de sus dirigentes. Los obreros, los proletarios alemanes de los años 30 podían tener ideas políticas contrarias, pero su forma de vida era correcta. Los obreros de las fábricas que eran comunistas tenían una forma de vida ética, sacrificada, revolucionaria, luchaban por sacar adelante a su familia, era gente decente. Habían luchado muchos en la Primera Guerra Mundial, habían ido a combatir a la Primera Guerra Mundial, y estaban forjados en el espíritu duro del sacrificio.
Era gente dura, gente sacrificada. Pero además su forma de vivir no estaba degenerada. En aquellos años 20, los felices años 20, que eran más felices para unos que para otros, donde empezaban pues todas las depravaciones de la vida burguesa, esta gente no llevaba esa vida, su vida no estaba degenerada. El problema simplemente es que cambiaran de partido. Que se cambiaran de partido, ese era el único problema. Y muchos lo hicieron, ¿no? Como mencionaba Forster, por ejemplo, por citar muchos, pero es que hubo legiones, no solamente fueron 4 casos, hubo muchos. Las ciudades estaban llenas de antiguos comunistas. La primera etapa del comunismo está llena de dirigentes judíos bolcheviques con sus ideas corruptas de muchos temas, pero eso solamente afectaba a los dirigentes, en una primera fase, no afectaba a los obreros comunistas. Es más, incluso algún dirigente como Lenin, en algún texto suyo, acerca de la moral comunista, y en otros documentos, se opone claramente al progresismo decadente. Tiene una frase Lenin que, fijaros lo que dice, Lenin, haced de la causa de la nación la causa del pueblo, y la causa del pueblo será la causa de la nación. Voy a citaros algunas frases más de Lenin, que quizás os sorprendan. Carta a Inés Armand, bueno, en el año 15, dice Lenin. Le aconsejo que suprima en absoluto la reivindicación del amor libre. Prácticamente es una reivindicación burguesa y no proletaria. En otra frase dice, la incontinencia en la vida sexual es burguesa, es un signo de degeneración. Otra frase de Lenin, el dominio de sí mismo y la autodisciplina no significan esclavitud, y ambos son necesarios para el amor. Bien, estas frases dichas ahora, que supondrían la expulsión de cualquier partido progresista de izquierda, de cualquier partido de la izquierda, porque sencillamente es otra forma de ver las cosas. Yo no concibo una caravana del día de ahí delante de Lenin, o sea, es inconcebible. Es inconcebible. Por lo tanto, hoy el problema no es que la gente militante de izquierdas tenga que cambiar de partido, como era en los años 30. El problema es de forma de vida, es un problema de ética, ¿no? De que la izquierda militante ya no es proletaria, ya no es obrera, y esas familias de obreros con hijos ya no se da en la izquierda, sino que ahora mayoritariamente está compuesta por progresistas, progres decadentes. Los obreros han dejado la política, están sin duda aborregados por la forma de vida en la televisión, el cine, la prensa y el ocio del sistema. Y han dejado los partidos de izquierda en manos de estudiantes y progres degenerados totalmente en sus vidas, y no solo en las ideas, sino en sus propias vidas, ¿no? Yo, por recordaros también, por poneros otro ejemplo, en una exposición que hubo hace años en el Círculo de Bellas Artes, pusieron una cosa sobre eran carteles de la guerra civil. Y me llamó poderosamente la atención un cartel que había con un manifiesto, que era el manifiesto de Negrín. Negrín era médico, era de izquierdas, era comunista, Juan Negrín. En ese manifiesto había un punto, que yo cuando lo leí no daba crédito, porque decía, queremos tal, queremos tal. Uno decía, mejora de la salud moral y física de la raza. Como lo estoy diciendo, textual. Mejora de la salud física y moral de la raza. Manifiesto de Juan Negrín. Imagínate que si estoy en Izquierda Unida o en el PSOE, y evidentemente, pues claro, es algo impensable, ¿no? Impensable. Entonces, por todo ello, yo no veo una buena solución el proponer grandes programas económicos llenos de demagogia, mintiendo, prometiendo lo que luego no se puede cumplir, porque además en demagogia siempre nos va a ganar el progresismo, que debido a su falta de ética y a su hipocresía, siempre nos ganará en ese campo, ¿no? Y además es que para mentir o para hacer demagogia tendríamos que abandonar el estilo o la ética, y lo cual nos incapacitaría para hacer una alternativa real al sistema, ¿no? Bien, el tema de lo que podríamos llamar alternativa nacional, o los proyectos que pueden ser podríamos denominar como alternativas nacionales, hoy podríamos agruparlos en 3 grandes áreas. Un área sería los que se mantienen fuera de las concesiones tácticas. No hacen concesiones tácticas y no ceden sus ideas por votos, por concesiones tácticas, aceptando ser catalogados como nacional revolucionarios, o cualquiera de estas asignaciones similares que les serán colgadas además como por la prensa, otras o similares, sin que eso les preocupe. En este grupo entiendo que podríamos meter aquí a Alianza Nacional y a otras organizaciones del ámbito nacional revolucionario, que yo creo que deben de confluir, porque en el siguiente grupo que voy a mencionar ahora están tratando de confluir,
Y no es porque nos, digamos, vayan a hacer competencia, sino simplemente porque es bueno que cada cosa esté en su sitio. Y que todo lo que está en una misma área, pues estén compartiendo las mismas trincheras, ¿no? Otra área que podemos calificar dentro de las alternativas nacionales es lo que podemos definir como derecha nacional. Los que se presentan como una alternativa nacional, que se dirigen a unos votantes que provienen sobre todo de la derecha, centrados especialmente en temas nacionales, como los entienden ellos, evidentemente, y con aportaciones de exmiembros del Partido Popular o de Vox, etcétera, etcétera, muchos exfachas que ya no quieren recordar su pasado facha, y se centran en temas, los que dicen, pues, el separatismo al que oponen el centralismo, la inmigración asociada al orden público como un problema de inseguridad ciudadana, no tanto como un problema, o no hacen tanto hincapié en el problema identitario que supone la amenaza a nuestra identidad de una inmigración masiva no europea, y la defensa de un nacionalcatolicismo, de un catolicismo tradicional. Son los puntos, muy respetables todos ellos, ¿verdad?, pero que, en los que ellos, digamos, inciden más en su discurso. Ellos rechazan ser llamados de derechas, pero lo son. Y lo son tanto por el destino al que va dirigido su discurso, a quienes se dirigen, no hay más que ver a quienes se dirigen, como por el origen de sus presuntos votantes, de los que les votan, y por su propio discurso, sencillamente porque tienen un discurso de derechas. No hay más que leerles o escucharles lo que dicen para darse cuenta de ello. Bien, hay tres partidos políticos que ahora tratan de confluir en esta línea. Las tradicionales, sabéis perfectamente quiénes son, y pues por mencionar una noticia reciente, el vicepresidente de uno de estos tres partidos políticos que tratan de confluir ahora, dice que están en acuerdos con organizaciones como por ejemplo Alternativa por Alemania o Pegida. Bien, Pegida, sabéis que es un grupo islamófobo y que estará muy de moda en Alemania, y esta persona, que digo que es el vicepresidente de nuestros partidos políticos, en su día se presentó como candidato de Vox en las elecciones europeas y también tuvo contactos con Geert Wilders, que es el Partido por la Libertad de Holanda, que es otro islamófobo, ¿no? Pues, porque es que ese es el único discurso que tiene. Bien, pues Pegida es un grupo islamófobo y hace muchas manifestaciones en Alemania contra la inmigración islámica. Nadie ha pedido su prohibición, curiosamente, nadie ha pedido su legalización. Las manifestaciones tienen lugar sin mayores problemas. Y en sus manifestaciones se ha podido ver, junto a las pancartas de Pegida, inmigrantes no islámicos, por supuesto, pero tampoco europeos, banderas ostentosas de Israel, y un logotipo en el que se puede ver claramente una esvástica arrojada a la basura. Esto es Pegida. Y con estos quieren hacer acuerdos este señor que acabo de mencionar. Pues que sigan por ahí, que les vaya muy bien. Bueno, yo prefiero que les vaya mal, pero vamos, no les irá bien porque además todos los intentos que ha habido en esta línea anteriores, podemos recordar el PADE, podemos recordar organizaciones similares, han fracasado todos. Sencillamente porque todo el que trata de posicionarse a la derecha del PP está condenado al fracaso, no tiene nada que hacer, porque el PP siempre va a absorber a todo lo que se sitúe a su derecha, por aquello del voto útil, sencillamente. En las elecciones, por el voto útil, le pongo la pinza en la nariz, yo soy facha, me pongo la pinza en la nariz, pero voto al PP. Porque si no, viene el lobo, como viene el lobo, le pongo la pinza en la nariz, y aunque huela mierda, voto al PP. Así funciona esta gente, y seguirán así. Por lo tanto, todo el que se posicione a la derecha del PP nunca tendrá nada que hacer. Pero bueno, como los que se estrellan. Yo, ahora que van a hacer una federación, yo les voy a proponer un nombre. Yo creo que el nombre que aunque ellos se quieran definir como identitarios y socioidentitarios, que no lo son, yo les voy a ofrecer un nombre que les vendría mucho mejor, que sería el de Confederación Española de Derechas Autónomas. Era el nombre de la antigua FEDA. Bueno, pues podrían resucitar el nombre de la FEDA, ¿no? Les vendría bastante bien. El Manos Limpias, que se hace llamar sindicato, se puede llamar sindicato, es el único sindicato con el que esta gente tiene relación. Es decir, ¿por qué digo que tiene un discurso de derecha? Yo no he visto todavía que apoyen una huelga, aunque sea justa. Nunca les he visto tener más contacto con la clase obrera, quitando alguna ONG, que sí que es cierto que sí funciona, ni con nada que tenga que ver con esto, más que a través de este sindicato Manos Limpias, que tiene como obsesión poner querellas a la izquierda, pero que a la derecha nunca le pone ninguna querella. Ha puesto alguna querella a algún dirigente de cuarta fila del PP. Es verdad que le ha puesto una querella a la Infanta, y eso está, me parece muy bien, pero
Yo todavía estoy esperando que Manos Limpias le ponga una querella a Aznar por criminal, ¿verdad? Por ejemplo. Por haber sido el perrito faldero de bus en la Navidad. O que le ponga una querella a Esperanza Aguirre porque le sale la mierda hasta por las orejas. Por la corrupción como dirigente del Partido Popular de Madrid. O Aznar por ser el capo de la mafia de la calle Génova. Pero ahí no veo querellas que vayan por ese lado, van por otro lado. Bueno, pues esto es la derecha nacional, ¿no? Y luego hay unos pocos, muy pocos, que plantean una izquierda nacional donde se centra su discurso en el socialismo y los temas económicos, tratando de evitar toda relación con los fascismos históricos, por aquel principio de autonomía histórica que ahora comentaremos, y centrados en presentar una izquierda que no huela a marxismo, pero menos aún a derechismo nacional, a derecha nacional. Bien, esta propuesta ha sido siempre muy minoritaria, además en España, ¿no? Entre otras cosas porque nunca ha logrado la menor respuesta positiva en los ambientes de izquierda, porque la izquierda española no es nacional, no nos engañemos. De forma que sus intentos han sido tremendamente minoritarios y están abocados también a la disolución, ¿no? Bien, ha habido algunas personas aisladas que han ido por ahí, pero han sido casos muy aislados. El fracaso del comunismo, junto a la posición de integración del marxismo dentro del capitalismo que mencionaba antes, su integración en el sistema capitalista, hace que se trate de resucitar posiciones de izquierda no clásicas, y en realidad el sistema ya se dio cuenta de esta tentación y ha promovido nuevas izquierdas progresistas tipo Podemos en España o Syriza en breve, que tratan de superar el marxismo por un progresismo que reúne votos a través de todo tipo de decadencias en los valores por favor del feminismo, del aborto, de la inmigración, del anticlericalismo, como estamos viendo un anticlericalismo tabernario en estos días, del movimiento Ocupa, etcétera, etcétera, todas estas cosas, junto a una demagogia económica, sobre todo en lo económico, que atraiga los votos de los famosos indignados y descontentos con la situación, ¿no? El primer problema que se plantea una propuesta, un proyecto de izquierda nacional, es romper con el marxismo, con la identificación que hay entre socialismo y marxismo, socialismo marxista. Y esta ruptura no la logran fácilmente porque se centran igualmente en un discurso de socialismo económico, un reduccionismo del socialismo a lo puramente económico, que es la base del marxismo. Para lograrlo tendrían que romper con el economicismo y el materialismo, es decir, considerar a la economía como una herramienta al servicio de otros valores. Pero eso es impensable si se dirigen a la gente que va a aceptar la palabra izquierda, porque la izquierda siempre ha sido economicista y nada más. Para colmo, el único socialismo no marxista que ha existido y que ha dejado propuestas concretas que ha demostrado resultados que han funcionado han sido precisamente los fascismos en general y el nacionalsocialismo en particular. Pero eso es impensable de plantear desde la izquierda por varios motivos que veremos. La racionalidad de un socialismo no marxista exigiría primero definir los valores a los cuales la economía tendría que servir y, por tanto, desacralizar lo económico. Pongamos el tema de la deslocalización de las empresas, que es un tema que está ligado totalmente a la globalización, y la globalización, es una mera consecuencia de la igualdad, del igualitarismo. Es una mera coherencia con la idea de que todos somos iguales. No hay fronteras, por lo tanto, ni limitaciones entre mercados o naciones. Tanto el capitalismo como el marxismo asumen esta igualdad, el igualitarismo, y por tanto el socialismo marxista no niega la inmigración masiva, ni la desaparición, ni se niega la desaparición de fronteras, a una globalización igualitaria socialista. Por eso ellos dicen, otra forma de globalización es posible. Y de ello que el marxismo haya acabado en racionalidad apoyando la globalización y el mercado mundial, solo criticando que ese mercado esté dominado por las multinacionales y explotando a otros países, pero no criticando la globalización y el mercado mundial en sí. Por eso se limitan a decir, como digo, que otra globalización es posible. Lo mismo pasa cuando se trata de integrar el socialismo en la democracia. Si no tenemos elementos o valores superiores a lo económico, a lo puramente económico, si además apoyamos la igualdad de todos, nos encontramos con que la izquierda apoya la democracia y la democracia lleva a combatir el socialismo económico. Si aceptamos el voto igualitario y ganaran los no socialistas, el marxismo se integra en el sistema porque no puede criticar su base democrática y con ello relativiza su propio socialismo económico al voto igualitario y masivo. El comunismo estricto eliminó esa dependencia del voto, pero a la vez, digamos que sacralizó la igualdad, el igualitarismo, lo cual era una enorme contradicción, y llevó a la ruina a la propia economía al obligarla
las economías estatalizadas a una igualdad económica, que es algo completamente antinatural. Una izquierda nacional, para ser nacional, tiene que eliminar la igualdad total, el igualitarismo, puesto que hay que diferenciar y separar o dividir las naciones. Y con ello se enfrenta a un problema de racionalidad importante. Si no hay igualdad, si no hay mercado mundial, ni derecho a eliminar fronteras y naciones, el socialismo es algo a construir dentro de cada nación. Y debe definir quiénes forman una nación y en qué se basa ese derecho de la nación a ser diferente a otras naciones. Eso hay que definirlo. Por ello, el socialismo nacional se ve abocado racionalmente a no aceptar el voto como medio de poder implementar otra vez el capitalismo, no aceptar la igualdad de una nación con las demás naciones, o sea, aceptar una identidad nacional. Y de ello, al tema étnico, al tema cultural, al tema de la comunidad popular, solamente hay un paso racional más. Por lo tanto, una izquierda nacional, si presenta toda esta racionalidad en su socialismo, se va a ver abocada a posiciones claramente identificables con los fascismos y el nacionalsocialismo. Y eso va a ser inaceptable para su búsqueda de votos entre la izquierda y entre los que se niegan y entre los que sigan a la palabra izquierda, por razones obvias, ¿no? Vemos pues que mientras la derecha nacional va abocada a ser parte del sistema, a ser la derecha radical del sistema, como ha pasado en Italia con el NSI, que acabó de ser un partido neofascista y nacional revolucionario a terminar en, lo siento porque se llama también Alianza Nacional, el partido de Fini, evidentemente nada que ver con este, por supuesto, ¿no? Pero un partido, el de Fini, que terminó pactando con un mafioso corrupto como Berlusconi, y por supuesto en la derecha del sistema. Así es como acabó. Y es algo a lo que está abocado el actual Frente Nacional de Marine Le Pen, si mucho no cambian las cosas, pero me temo que después de la expulsión de Jean-Marie Le Pen, fundador del partido, y ante la deriva que lleva Marine, puede acabar el Frente Nacional como acabó Fini en Italia, ¿no? De momento no ha llegado tan lejos, y tampoco se puede, digamos, echar por tierra todo el momento, pero los precedentes que hay con Marine son bastante preocupantes. Bien, pues por mera racionalidad en la pretensión de voto a propuestas de tipo nacional que no son socialistas, la derecha nacional está condenada a ser parte del sistema por su derecha. Es una derecha más radical, pero dentro del sistema. La izquierda nacional, si es racional, se ve abocada al socialismo nacional. Y el socialismo nacional, pues ya sabemos lo que es. Y si quiere evitar eso por un tema de votos, no le queda más remedio que abandonar la racionalidad y la lógica para entrar en lo táctico, en la táctica, y por lo tanto de ahí las incoherencias. Por ello, los pocos intentos en este sentido muchas veces han llevado a definir, ante todo, una ruptura con su pasado. Es el llamado principio de autonomía histórica, que en realidad es solo ignorar totalmente lo que en el pasado se hizo en su línea anterior, ¿no? Es decir, pueden citar a Marx o Lenin, pueden citar el manifiesto comunista, pero no se puede citar a un Robert Ley, a un Gottfried Feder, a un Walter Darré, o la legislación, o las leyes raciales del Tercer Reich, o cualquier ley de los fascismos que siguieran un socialismo no marxista, por este principio de autonomía histórica, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí hay dos errores. Un error es el de quedarse anclado en el pasado. Evidentemente, si solamente hablamos del pasado y nos limitamos a imitar al pasado, sobre todo en sus formas, vamos a perder el presente y el futuro. Nada más le gustaría al enemigo que no nos dedicáramos nada más que a la nostalgia y añoranza del pasado. Esto en Italia lo solucionaron de una forma muy sencilla. Los partidos políticos hacer política. Y para el pasado hay asociaciones, excombatientes de la RCI, que se dedican a ir a los cementerios y homenajear a nuestros caídos y a nuestros muertos, pero se ha separado porque los partidos políticos se dedican a hacer política. Entonces, un error, como digo, es el quedarse anclado en el pasado, imitar sus formas y no salir de ahí. Ya digo, nada más le gustaría al enemigo que no saliéramos de ahí, que no hiciéramos otra cosa más que eso. Pero hay otro error que es aún peor, que es el contrario, que es el de ignorar el pasado, el ignorar el origen, porque nada surge de la nada, todo surge de algo, y el origen necesariamente está en el pasado, no puede estar en el presente. Entonces, claro que no se trata de imitar el pasado, y mucho menos en sus formas, pero cortar toda relación de origen con los fascismos históricos es una forma irracional y falsa de abordar una propuesta de socialismo no marxista y nacional. Por supuesto, alguien me dirá, bueno, es que los fascismos fueron derrotados. Sí,
pero también el comunismo fue derrotado, y la Revolución Francesa fue derrotada, y la Segunda República Española fue derrotada, pero ningún demócrata ignora los principios de la Revolución Francesa, ni ningún marxista actual renuncia a leer a Marx, o a leer a Lenin, o a leer a Gramsci, y Marx es muy anterior a los fascismos del tiempo, ¿no? Y cuyo comunismo también se cayó por su propia miseria y decadencia, no por una derrota militar exterior, como fue en el caso de los fascismos, que fueron derrotados por una derrota militar. En el caso del comunismo fue derrotado no por una derrota militar, sino por su propia miseria y decadencia. Pero ningún demócrata ni progresista español renuncia a hablar de la República, de la Segunda República, pese a que también fue derrotada, y pese a los crímenes que cometió, y pese a su desastrosa existencia, que fue un absoluto desastre. Ningún capitalista renuncia a hablar del liberalismo, pese a la brutal miseria que generó entre los trabajadores durante más de un siglo. Y para colmo, la propia palabra izquierda viene del pasado, de la Revolución Francesa, de los que ocupaban las sillas que estaban a la izquierda de la Convención durante la Revolución Francesa. Los jacobinos se ponían a la izquierda, los girondinos a la derecha. Y de ahí viene la palabra izquierda. Sí, la propia palabra izquierda viene también del pasado. Los demócratas celebran todos los años en Francia la Revolución Francesa, el 14 de julio, que es la fiesta nacional, pese a los cientos de miles de asesinatos cometidos por la Revolución Francesa. Por lo tanto, no hay autonomía histórica porque la racionalidad muestra causas y orígenes, similitudes y antagonismos. No hay nacimiento de la nada, como digo, nada nace de la nada, todo nace de algo anterior. Y en todo caso, cuando parece que lo son, raros y muy especiales, aún así tienen raíces en el pasado. Todo tiene un de sus raíces en el pasado. Por otra parte, si se habla de aceptar la democracia, que ese es otro punto de todas las alternativas electoralistas, esto es común a cualquier alternativa electoralista, el problema es exponer claramente qué se entiende por democracia. Es absurdo hablar de democracia como algo diferente a todas las democracias existentes, a las que se cataloga de plutocracias y partitocracias. Y efectivamente, todas las democracias son plutocracias y partitocracias. No hay ninguna democracia en el mundo que no sea plutocracia y partitocracia. Pero claro, cuando alguien me dice, no, es que queremos una verdadera democracia, una auténtica democracia, que no es ninguna de las existentes. Hombre, hablar de democracia como algo distinto a todas las democracias que existen en el mundo, pues es algo un poco absurdo, ¿no? Como es absurdo pretender que la gente crea que todas las democracias que existen en el mundo no lo son, ninguna de ellas es democracia. Pero que pese a ello la democracia es lo correcto. Como dicen algunos, no, es que, bueno, y tú dime, no, es que esto no es una democracia, bien. Nosotros queremos una verdadera democracia, una auténtica democracia. Bien, ¿y cuál es tu buena democracia? No, ninguna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ninguna democracia del mundo es democracia? Esto es absurdo. O sea, la gente entiende por democracia lo que existe, lo que hay. En todo caso, lo correcto es algo que no es ni la democracia, ni tampoco, por oposición a la democracia, defender una dictadura del tipo que se quiera, sino que si usamos la palabra democracia, la única referencia es las que existen. Es decir, democracia es lo que existe. La gente lo entiende así. Es algo parecido a la palabra socialismo. Si no exponemos o explicamos algo más, pues la gente entenderá, pues socialista viene del PSOE. El socialismo son los partidos socialdemócratas actuales, los que están vinculados a la Internacional Socialista, que es parte de los gestores del sistema, de los Bilderberger, del Banco Mundial o del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces hay que explicarlo el socialismo. Bien. Pues de la misma forma, si queremos un socialismo que obtenga una comunidad más justa, no dependiente de deudas ni de poderes económicos, donde cada cual gane según sus méritos, donde se premie la iniciativa y la inventiva, pero sin enormes desigualdades sociales, donde la economía esté al servicio de la elevación de la cultura, del arte, de la naturaleza, estamos hablando de algo totalmente distinto de la Internacional Socialista, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que queremos. Así pues, una propuesta de izquierda nacional debería evitar estas incoherencias que he comentado, estos problemas que llevan consigo, asumir lo que racionalmente sale de sus propuestas, no mentir por tácticas, ni caer en demagogia, ni ignorar el pasado. Quizás con ello, sobre la palabra izquierda, y falte la palabra socialismo, naturalmente un socialismo nacional. Alguien me dirá que así no se tendrá votos si hablamos de socialismo nacional, y es posible, pero tampoco hasta ahora se han logrado muchos votos con lo de la izquierda nacional, ¿eh? Pero al menos así serían coherentes. Por lo menos, eso también es verdad, la izquierda nacional no tiene un solo ejemplo, en los pocos casos que se conocen, y eso sí les honra,
de haberse convertido en una izquierda del sistema, mientras que la lamentable derecha nacional sí ha logrado venderse hasta ser la derecha del sistema, una derecha más radical que la demás, pero una derecha del sistema. Y eso es un hecho, ¿no? Por eso es preferible cualquier intento que se haga de un proyecto de izquierda nacional a todos los intentos de esa alternativa cutre de la derecha, sin decirlo, de la llamada derecha nacional, que no le gusta ser llamada como tal. Y para terminar voy a mencionar dos casos que son el Frente Nacional Francés y el caso de Podemos. Me voy a centrar en estos dos casos. En el caso de Francia, el Frente Nacional tiene todos los ingredientes para ser un proyecto político de izquierda nacional. De hecho, como bien sabéis, muchos de los votantes del Frente Nacional son gente de izquierda, gente que hartos, procedentes del Partido Comunista, muchos de ellos hartos de lo que se ha convertido en la izquierda en Francia, votan al Frente Nacional. Son votantes del Frente Nacional, es sabido, cualquier analista político lo sabe, tienen muchos votos que vienen de la izquierda. Por un lado, en Francia, bueno, esto ya es para todo el mundo, están aquellos que se benefician de la globalización y por otro lado los que son sus víctimas. Es decir, la globalización tiene beneficiarios y tiene víctimas. Por un lado, Francia protege a la burguesía y por otro lado está la frágil, precaria y humillada Francia en un estado de pauperización e inseguridad progresiva. Esto vale también para cualquier otro país y por supuesto para España. Por un lado están las élites y por otro lado está el pueblo. El voto del Frente Nacional representa el sueño ideal de la sociología bipolar del marxismo, como dice Alain de Benoist, que es la alianza del proletariado de las clases medias contra la clase dominante. Y la ideología del pensamiento dominante es la ideología de la clase dominante. Esas élites políticas y económicas que son los beneficiarios de la globalización, que no es otra cosa que el capitalismo en su fase global. Es la de hoy día, ¿no? La del siglo XXI. El voto del Frente Nacional está aumentando en respuesta al desprecio que estas élites de hoy en día demuestran hacia el pueblo, y esta división es una división de clases. Se está viendo claramente en el voto del Frente Nacional cómo es un voto obrero, y como ya muchos comentaristas y analistas políticos definen al Frente Nacional como el único partido obrero que hay en Francia, porque su voto es un voto fundamentalmente obrero. Es decir, todos los ingredientes de una izquierda nacional. Entendido por izquierda, pues la gente que está puteada, así de claro, la gente que está jodida y la gente que tiene una idea nacional, entendiéndolo de esa forma. Sin embargo, la preocupante deriva de Marine Le Pen hacia la derecha nacional puede dar al traste con lo que podía y debía ser un proyecto de estas características. Hace poco me encontré en la presentación de un libro con Jorge de Strijgen, que tiene ahora mismo un discurso muy de esta línea, el de ahora, no hablo el de hace años, el de ahora, de izquierda nacional. Y me ponía de ejemplo, hablando de todo un poco, hablando de todo esto, que me decía, bueno, no, si yo comparto totalmente el programa del Frente Nacional Francés. Y como sabéis, además es contrario a la inmigración, podéis verlo en YouTube, cualquier vídeo de los suyos que tiene contra la inmigración, muy buenos. Y me decía, bueno, yo me pone de ejemplo a Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement era un socialista francés que había sido ministro con Mitterrand, y este se salió del Partido Socialista y luego creó otro partido, un partido pues, de izquierda nacional, jacobino, ¿no? No sé si sigue existiendo este partido porque yo no he vuelto a oír hablar de este partido, ¿no? Pero el problema, lo que a lo mejor no sabía Jorge de Strijgen, es que el socialismo francés está manejado por la finanza, bueno, el francés y todos. Jean-Pierre Chevènement, mientras era ministro socialista, cuando era socialista con Mitterrand, era cuñado del director de la banca judía Lazar Afer. Y él mismo estuvo trabajando para el grupo de la banca Borns. No sé si esto lo sabrá el señor Restringe, pero bueno, es así. De todas maneras es un partido que no se ha vuelto a saber. Pero es cierto que todo el socialismo, que está vinculado al Internacional Socialista, el francés, el español y todos están manejados por la finanza, por la banca. En el caso de España, hoy, y voy terminando, quien quiera ser español tiene la ingente labor de construir, o de reconstruir, mejor dicho, la nación española y movilizarse para ello. Y deberá hacerlo en ruptura con el régimen corrupto, antinacional y antisocial del 78. Las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre aportaron una única novedad: el fin del plácido turnismo entre las dos fracciones establecidas del régimen, el PP y el PSOE, al que durante la nueva etapa del sistema capitalista, del capitalismo depredador inaugurada con la crisis del 2008, le ha pasado factura en las urnas.
aunque no hasta el punto de ser el fin, como se pronosticaba, del bipartidismo, ¿no? Pero sí, la labor continuada del turno de ZP y de Rajoy, del PSOE, ha alienado a una parte significativa de su electorado. Así, el Partido Popular ha perdido un 33% de los votos que había recolectado en las anteriores elecciones del 2011, mientras que el PSOE ha prolongado su descenso hacia su suelo electoral con los peores resultados desde el año 77, con una pérdida acumulada del 49% de los votos desde el año 2008. Este retroceso en votos, esta debacle de ambos partidos, que han perdido entre ambos 5 millones de votos, que se dice pronto, es la que ha dado lugar a los emergentes. Y los emergentes son Ciudadanos y Podemos, dentro de los límites del régimen y del sistema. ¿De acuerdo? Que necesita un recambio ante el desgaste del PSOE. Podemos, ¿no? Sí, déjame que termine. En un principio no, pero veremos. Los programas de Ciudadanos y de Podemos se mueven dentro del más respetuoso reformismo del régimen vigente y del juego parlamentario. Son programas, si cualquiera lo lee, reformistas, no plantean, evidentemente Ciudadanos, por supuesto. Hace poco me decía alguien por aquí que Ciudadanos, Albert Rivera, no es más que el botones del IBEX 35. Obviamente, Ciudadanos es el partido del IBEX 35, así que hay poco hay que demostrarlo. Pero incluso uno lee el programa de Podemos y es un programa de reformas. Ellos hablan de reformar la Constitución, no hablan de abolirla, de reformarla. No hay ninguna propuesta revolucionaria en su programa, ni una sola. Ello es consecuencia de la complicidad de un electorado tan indignado con la situación socioeconómica como pasivo y desinformado que vota imperturbable a corruptos. Y esto hay que decirlo claro. El electorado español lleva 40 años votando a corruptos y a ineptos. Y sin perturbarse. Por lo tanto, el electorado español es cómplice y responsable de los gobiernos que hemos tenido. Porque sabiendo que son corruptos, les sigue votando. Y así durante 40 años, desde el año 78 hasta hoy, el pueblo español ha estado votando a corruptos sabiendo que lo eran. Porque son de los míos. Y el tú más y el tuyo más. Lo de siempre, ¿no? Bien, pues este electorado desinformado y pasivo, pues muy indignado por la situación económica, eso sí, que se empieza a cabrear cuando le empieza a ir mal, pero que mientras les iba bien no se quejaba de la corrupción que había en España, solamente cuando les afecta a los bolsillos, cuando se empiezan a mosquear y a cabrear. Vota imperturbable a corruptos y ineptos a condición de que salgan en la televisión y se hagan eco de sus quejas y aspiraciones. En el momento en que UPyD ha dejado de salir en televisión, desaparece. Es verdad aquello de que el que no sale en televisión no existe. Y es la televisión la que ha ocupado a Ciudadanos y a Podemos. Ciudadanos y Podemos, los llamados emergentes, son el relevo generacional a la derecha y a la izquierda del régimen de los banqueros, del régimen del 78. El relevo generacional ante los viejos que se van quedando desgastados con el tiempo, viene una generación nueva, como son Albert Rivera y Pablo Iglesias, que son ese relevo generacional con gente joven, en sus equipos de partido suponen ese relevo. Una cosa muy significativa, el apoyo mediático de los medios de comunicación, tanto a Ciudadanos como a Podemos. Si realmente Podemos fuera una opción antisistema, como dicen algunos medios, si fueran tan antisistema, ningún medio de comunicación les apoyaría, les silenciaría. Y han estado saliendo los medios de comunicación continuamente, en todos, continuamente, un día sí y otro también. Esto ya es muy significativo. Una opción que realmente es antisistema no va a tener un apoyo mediático de los medios del régimen, está claro. El resultado electoral de Podemos, hasta convertirse hoy en lo que es ya un actor político decisivo, ha sido posible gracias al decisivo también apoyo mediático desde el propio régimen, al principio desde el sector liberal conservador, con el propósito de desgastar al PSOE, creando una opción que le disputase el mismo espacio político, y posteriormente desde el sector liberal progresista con el fin de frenar la imparable sangría de votos y el retroceso de votos del PSOE, al presentar a Podemos como una izquierda radical ante la que el PSOE recupera una imagen de centralidad y de moderación. El caso es que ese apoyo mediático a Podemos le ha salido muy bien para ser el actor decisivo político que es ahora mismo en este momento, ¿no? Este continuado apoyo mediático más una financiación desde el extranjero, tal y como hiciera en su momento el PSOE, explica la victoria de Podemos sobre Ciudadanos, que es la opción reformista de alternativa al Partido Popular.
decir, Ciudadanos sería la opción reformista de alternativa al Partido Popular y Podemos se está planteando ya como la opción reformista de alternativa al PSOE. Cuando se dice lo de la financiación que viene del extranjero de Podemos, hay que decir que el PSOE también tuvo en su momento financiación desde el extranjero. O sea que, vamos a ver, que esté libre de piedra, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A mí que me digan si el PSOE no ha tenido financiación del extranjero desde hace muchos años, desde el principio. Desde que entró en la Internacional Socialista, ya desde la transición. Tenía financiación del extranjero desde fundaciones como la Ebert, es decir, para esto se hacen fundaciones, ¿no? El Partido Popular igual, a través de otras fundaciones, también tienen financiación desde el extranjero. O sea que esta crítica a Podemos me parece muy poco seria cuando los partidos que hacen esta crítica han tenido muchísima más financiación desde el extranjero y desde hace mucho más tiempo. Podemos quiere reemplazar a su vez al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda, del capital y de este régimen de los banqueros. Un acuerdo del PSOE con el PP y Ciudadanos, exigido desde los medios peperos, están pidiendo ese acuerdo, significaría el triunfo definitivo de Podemos porque convertiría a Pablo Iglesias directamente en el líder de la oposición. Pablo Iglesias y los suyos se han proclamado auténticos patriotas por representar a la gente normal, como dicen ellos, a los de abajo frente a los de arriba. Este es el lenguaje de esta izquierda posmoderna, que ya no apela siquiera a las clases sociales, sino que habla, para no hablar de clases sociales, de los de abajo frente a los de arriba. Le ha funcionado. Le está funcionando ese lenguaje, y el lenguaje es fundamental en política, le está funcionando. Si el lenguaje ya de la clase obrera se ha quedado un poco anticuado, pues ahora hablan de los de abajo frente a los de arriba. Y está funcionando porque efectivamente hay una gran parte de la sociedad española que está muy cabreada y con mucha razón. Podemos no es percibida como una fuerza política de extrema izquierda más que por los sectores más derechistas. Por eso cuando dicen que es de izquierda radical o de extrema izquierda, yo me parto de la risa. Porque no es verdad. ¿Esto quién lo dice? Fijaros que cuando alguien dice algo siempre hay que pensar quién lo está diciendo y por qué lo dice. Esto forma parte de la estrategia del miedo de los medios que son afines al Partido Popular. Podemos no es de izquierda radical ni de extrema izquierda. No hay más que ver el programa para darse cuenta que no tiene nada de radical ni que hay una sola propuesta revolucionaria en su programa. Simplemente obedece a la estrategia del miedo que está lanzando los medios afines al PP para decir a sus huestes que viene luego. Entonces, claro, son los medios de asustaviejas que te van a quitar la casa, que te van a quitar no sé qué, que van a fusilar, que van a no sé qué. Curiosamente, si os dais cuenta, bueno, los que sois jóvenes nos acordaréis, los que vivimos aquellos años nos acordamos precisamente, perfectamente, se está diciendo de Podemos por parte de los mismos medios de la derecha las mismas estupideces y majaderías que estaban diciendo del PSOE antes del año 82, cuando ganó las elecciones el PSOE. Me acuerdo perfectamente. Si gana el PSOE, porque ciertos medios de la derecha extrema y radical o más tal, se van a quitar la casa, que van a quitar no sé qué, van a empezar a fusilar, va a volver el Frente Popular, bueno, uno de los conocidos dirigentes de la extrema derecha dijo, no lo decía de cachondeo, lo decía en serio, le van a ir a buscar y le van a fusilar como a José Antonio. Pues mira, si fuera verdad, qué mayor honor, ¿no? Pues esto le parece que le daba mucho miedo. Va a venir el Frente Popular, van a empezar a arder las iglesias y los conventos. Todas estas cosas que están diciendo de Podemos se decía entonces del PSOE. El PSOE ganó las elecciones del 82. ¿Y qué pasó? Pues esto ya sí lo sabéis. No pasó nada de esto, pero sí pasó que los bancos tuvieron más beneficios que en toda su historia. Que España entró en la estructura militar de la OTAN. Que un señor como Solchaga decía que este era el país donde era más fácil hacerse rico en menos tiempo. Que se legalizaron las empresas de trabajo temporal. Que España entró en la OTAN, como digo. Las privatizaciones. Que entró en la Unión Europea también. Y que conocimos a personajes tan revolucionarios como Miguel Bolívar, el ministro. Esto es lo que pasó con el PSOE. Este Frente Popular que iba a venir, que se iba a comer a no sé quién, y que iba a fusilar, y que iba a quemar iglesias, eso lo sé. Las mismas tonterías, la historia se repite, dejad que termine el corte. Se están diciendo ahora de Podemos. Y seguramente volverá a suceder lo mismo. Termino ya. Podemos es una fuerza política de izquierda progresista socialdemócrata. Si leemos su programa, veremos que no solamente no hay ninguna propuesta revolucionaria, sino que el programa social es un programa socialdemócrata. Es la voz de la masa indignada izquierdista y progresista que se conforma con recuperar los recursos suficientes para proseguir con su existencia hedonista. Quieren pasta para seguir llevando una vida hedonista. Tener dinerito en el bolsillo para vivir bien. No les mueve ningún sentimiento de pertenencia a una colectividad, ni nacional ni de clase. Una masa de gente común, indignada, que se verá decepcionada
más adelante, en cuanto esta gente se planten en el Consejo de Ministros. En el momento en que tengan ministros, empezarán, bueno, ya están empezando, pero más adelante, lo que harán será decepcionar a estos indignados, con Tsipras y Syriza en el espejo. Fijaros que el espejo desde el que se mira Podemos es Tsipras y Syriza. Pero su modelo fundamental es esto. ¿Qué ha hecho Syriza en Grecia? Recordad, cuando Syriza llega al gobierno de Grecia, lo mismo. Si Syriza llega a Grecia, ¿qué va a pasar? La extrema izquierda en Grecia, la revolución, ¿no? Estuvieron unos días negociando con la Unión Europea, Varoufakis, famoso, con un tira y afloja. Lo más que hicieron fue un referéndum, en que además, para más, INRI ganó el no a las imposiciones de la Unión Europea y de la zona euro, y al día siguiente del referéndum en el que ganó el no, o a los 2 días, lo que hace Alexis Tsipras es un acuerdo con la Unión Europea mucho más duro en ajustes y en recortes que el anterior. Y ahora mismo, Syriza, en el gobierno de Grecia, tiene enfrente a los agricultores que están en la plaza sintagma de Atenas y no se mueven de allí, porque si pudieran saltarían el Parlamento, en una huelga general, y a los pensionistas por la medida que ha llevado a cabo Syriza de recortar un 30% de las pensiones de los pensionistas en Grecia, como le manda y le ordena la Unión Europea. Y ante esta bajada de pantalones, ante la Europa del euro, que ha hecho Tsipras y Syriza, Podemos podría haber dicho: muy bien, os apoyamos en su momento, pero vista la deriva que habéis tenido, nos desmarcamos de Syriza. No queremos, aunque esté en el mismo Parlamento, un grupo parlamentario del Parlamento Europeo, Podemos, Izquierda Unida y Syriza, ante esto nos desmarcamos de Syriza. Bueno, el Mariarakis se fue del partido, incluso ha tenido sus divisiones dentro de Syriza. Pero no es eso lo que ha hecho Pablo Iglesias, le sigue defendiendo. ¿Qué ha dicho Pablo Iglesias? Bueno, Grecia es un país pequeño y Grecia sola no puede hacer frente a los poderes fácticos de la Unión Europea y de la eurozona. Ha hecho lo que ha podido y le sigue apoyando. Es decir, tenía la oportunidad de desmarcarse y lejos de desmarcarse le sigue apoyando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más adelante todo apunta a que la evolución de Podemos no sea la de radicalizarse, sino todo lo contrario, la de convertirse en una alternativa socialdemócrata al PSOE. Y en el momento en que, si llegan al gobierno y tengan ministros, mucho más. Y cada vez que vayan escalando parcelas de poder, se irán, digamos, moderando. De hecho, ya lo han hecho, ya se han moderado mucho el discurso. Empezaban diciendo aquello de que la deuda no se paga, y ahora dicen que no, que hay que negociarla, que ahora están hablando de que negociar con la Unión Europea que una mayor flexibilidad para que el plazo para devolver la deuda sea mayor. En eso se ha quedado. ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está la extrema izquierda? ¿Dónde está la izquierda radical? Si uno lee el programa, es un programa socialdemócrata. Esto, vuelvo a repetir, no podemos caer en hacer el juego a la estrategia del miedo del Partido Popular. Pero además esto es muy antiguo. Si es que Ramiro ya lo decía, nosotros nos enfrentaremos con los marxistas en el plano de la rivalidad revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? No porque seamos reaccionarios y nos dé miedo al marxismo, sino porque somos más revolucionarios que ellos. En el plano de la rivalidad revolucionaria es porque somos más revolucionarios que ellos. Ellos no nos tienen que dar miedo, al revés, nosotros les tenemos que dar miedo a ellos. Porque los verdaderos revolucionarios somos nosotros, no ellos. Entonces no podemos caer en la estrategia del miedo del Partido Popular y medios derechistas afines de asustarviejas, de que te van a quitar la casa, de que te van a no sé qué, de que viene el lobo, de que nos va a comer, para que luego quede en lo que ha quedado Syriza en Grecia, que es el modelo fundamental de Pablo Iglesias y de Podemos. Tsipras y Syriza. Se ha quedado en un fiasco, uno de los mayores fiascos de lo que podríamos llamar un grupo que se suponía que era de izquierda también extrema y radical. Se ha quedado en un gatito. Lo que parecía un león se ha quedado en un gatito. Pues la evolución de Podemos seguramente, que igual me equivoco, que yo no tengo la bola de cristal, pero yo entiendo que la evolución en adelante va a ser por ahí. ¿Qué sucede? Que ahora mismo en Grecia hay un momento muy interesante. Porque después de la pasada por Syriza del gobierno, cuando empieza a decepcionar a su gente, a la gente obrera, a los agricultores enfrente, a los pensionistas cabreados, hay una masa que si tú estás con esa masa, pueden cambiar el voto de Syriza a una manifestada, por ejemplo. Pero para eso hace falta un partido que esté con la gente obrera. Y eso es lo que no ha pasado nunca en la extrema derecha de este país, donde aquí ni se ha estado con el obrero, ni el obrero ha estado
con los partidos de extrema derecha en España. Se ha estado en otras cosas. Manos limpias, reuniones en cafeterías de hoteles de 5 estrellas, ese tipo de cosas. Vamos a reunirnos con Vox, vamos a reunirnos con no sé qué, con empresarios a ver qué tal. Entonces, si tú no estás donde hay que estar, cuando haya una oportunidad, como el que ahora mismo hay en Grecia, ante la decepción de los agricultores y de los pensionistas con Syriza, pierdes la oportunidad. Por eso, yo creo que es necesaria una pasada por Podemos. Pensando desde un punto de vista político, es necesaria la pasada por Podemos en España, para que cuando pase aquí lo que ha pasado con Syriza en Grecia, y vengan las decepciones, y la ilusión se convierta en desilusión y en decepción, si tú estás donde hay que estar, esa gente pueda tener acogida en una organización socialista y nacional. Pero claro, si estás en otras películas, en otros ambientes, en otro tipo de cosas, pues evidentemente, aunque tengas la oportunidad, no la podrás aprovechar, la perderás una vez más, por no estar donde hay que estar, que es con los sindicatos, con los sindicalistas, con el movimiento obrero, con las huelgas que sean justas, evidentemente no para favorecer a un partido que la manipule, pero cuando hay una huelga justa habrá que apoyarla, ahí es donde hay que estar. Si no estás ahí, si lo que estás, pues, eso, lo que he mencionado antes, reuniéndote con empresarios en cafeterías de hotel de 5 estrellas, pues cuando haya un momento en que llegue la pasada por Podemos y venga la decepción y la gente obrera se decepcione de Podemos, porque el león se convierta en un gatito, como ha pasado con Tsipras, pues perderemos la oportunidad. Pero también necesitas el voto de las clases medias. Sí, 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 pero las clases medias se están pauperizando y proletarizando, igual que en Francia. Igual. La gente de clase media ahora mismo está muy jodida. Y por eso los indignados, es el llamado movimiento indignado, pues obedece una realidad social, que es la que está produciendo. Entonces, esto sirve para reflexionar, ya no si está a favor o en contra de una izquierda nacional, o buscamos el poder en donde queramos, pero ¿dónde tenemos que estar? Es una reflexión para saber dónde tenemos que estar. Dónde tenemos que echar la caña y dónde tenemos que mover. Simplemente es una reflexión. Y ya con eso termino, que ha sido muy larga, y abrimos ahora si queréis un coloquio o las preguntas que queráis, ¿vale? Antes había preguntas, ya no hay ninguna. Hola, quería comentar algo. Bueno, te quería preguntar, entonces, ¿tú piensas que...? No, bueno, yo te quería decir que cuando comparas a Podemos con Syriza hay una diferencia. Que Syriza saca la bandera de Grecia y Podemos la bandera de España no la va a sacar ni por el porro. Más bien dice que hay que cambiar alguna banda. Es cierto, es cierto. Esas cosas también hay que entenderlas. ¿Y qué va a pasar? Tú dices que no va a pasar nada. Puede ser que sea lo que tú dices, pero nuestros símbolos no van a pasar con ellos. Porque eso es un lema para ellos. Vamos a ver, efectivamente lo que dices es cierto. Cuando salió el referéndum, el no, la gente de Syriza se echó a la calle con la bandera griega. Aquí cuando sale el Rosario a la calle van con la bandera republicana, que también es una bandera española, porque no es de la República de Albania, es de la República de España. Que por cierto, yo no defiendo esa bandera, pero por cierto, en lo que fue el nacional sindicalismo histórico, que va del 31 al 36, nunca se vio una bandera bicolor. Sí se vio la bandera republicana. La famosa manifestación por la unidad de España va presidida por la bandera republicana, porque era la bandera de España en aquel momento. Esto no quiere decir que yo defienda la bandera republicana, cuidado, pero eso es una realidad. Porque no se reivindicaba. Eso es el atropello del Errus cuando se le ocurrió aquella tontería. Pero la Falange no reivindicaba la monarquía y por eso no utilizaba la bandera de color. Hablo del 31 al 36. Luego ya, lo que vino después es otra historia. Esto que dices es cierto. Efectivamente, la gente de Syriza se echa a la calle cuando gana el no el referéndum con la bandera Grecia, y aquí, pues, ya sabemos lo que hay, ¿no? Pero bueno, la izquierda española es que no es precisamente nacional, sino todo lo contrario. Esto porque es un tema singular de España. Seguramente la izquierda francesa no es antifrancesa, y por eso mucha gente de izquierda vota al Frente Nacional. Hartos de lo que son los partidos socialista y comunista francés, gente socialista y comunista vota al Frente Nacional. Porque allí la izquierda no es antifrancesa. Aquí la izquierda española es antiespañola, no es antinacional, fundamentalmente por un complejo que tiene la izquierda progresista, no la izquierda progre, que viene del franquismo, de aquello de que contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Esa quedarse complejo, esa asociación de asociar el franquismo con lo español, que es un complejo absolutamente absurdo, y de ello, ¿no? Y por eso cuando hay un filósofo de izquierdas como Gustavo Bueno que defiende la idea de España,
pues se le echan encima y le ponen a parir, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Y hay algunos otros casos más, pero desgraciadamente son casos muy minoritarios. Vamos a ver, en primer lugar, felicitarte por la conferencia que se magistral. Gracias, Pablo. En segundo lugar, efectivamente, Pablo Iglesias en un momento determinado en que se habla de patria. Y no le pone comillas. Yo creo que posteriormente han debido las diversas marcas de Podemos han debido dar un toque de atención y entonces ahora nosotros creemos en un país para la gente. Pero en un momento habla expresamente de patria y no una vez, sino varias. Nosotros estamos de acuerdo en eso que has dicho. Tú has planteado tres grupos de alternativa nacional. Uno, el que nos has incluido a nosotros, yo creo que acertadamente, que es el que no se avergüenza del componente nacional revolucionario y no quiere pactos con el sistema. Otro, el de la derecha nacional, y otro, el de la izquierda nacional, que es imposible. Vamos a ver, has hecho una pregunta. Primero, puedes empezar con una pregunta, si existe una izquierda nacional, si es deseable, y yo salí otra pregunta. Dentro de esos grupos que tú has situado en primer lugar con AENE, ¿qué esperamos para sentarnos y hablar? Porque para nosotros AENE solo es un instrumento, no es el fin en sí mismo. No, si yo no hablo a otros. Hablo precisamente a él y a otros que están en Bien, son dos cosas. Por un lado, la primera parte de lo que me has comentado, efectivamente, tienes razón. Pablo Iglesias en muchas ocasiones ha hablado de patria, de patriotas y de todo esto. Yo hablé de esto con Bestringe, porque él es asesor de Podemos y me lo encontré un día, hablé con él, muy cercano, sin conocerme de nada, yo nunca había hablado con él. Y me comentó, mira, les conozco porque tal, los asesores no me he querido vincular porque hubo un problema con una corriente que tienen dentro que se llama izquierda anticapitalista, que son trotskistas, que son los que dijeron que Bestringe era persona non grata por estar en contra de la inmigración y tal y cual. Por eso no se ha querido implicar demasiado, yo les ayudo lo que puedo y tal, pero no he querido ser en ninguna lista electoral y tal, y además el ambiente está muy crispado y no me quiero tampoco mojar demasiado, pero dice, estos tíos son peronistas. La idea nacional la tiene. Otra cosa es que no tenga una idea nacional, digamos, de pertenencia en un sentido identitario, ¿no? Porque eso ya tiene un componente étnico y bueno, pues ellos es la gente y tal, les falta. Entonces, me comentaba, bueno, no, si además están pensando en pedir visado para el tema de la inmigración y tal, una serie de cosas, incluso muchos de ellos, de los dirigentes, dicen, no, si compartimos todo el programa del Frente Nacional Francés, menos dos temas, el tema de las nucleares y el tema de la inmigración. Y tienen todavía el complejín del tema de la inmigración, que decir que es claramente contrario, pero ellos todavía tienen un peso de lo que es la izquierda progre, frente a lo que podría ser una nueva izquierda nacional, sigue pesando mucho el componente de la izquierda progre, que bueno, pues es eso. Entonces, bueno, pues eso va a seguir siendo así, y no sé, quizás más adelante pues puede haber ahí una ruptura o algo, pero de momento pues es lo que es. Respecto al otro punto, yo lo he dicho, es decir, yo creo que esa área que podemos llamar nacional revolucionaria, las pocas organizaciones, precisamente por grupos muy pequeños, hay una necesidad de convergencia. Y ya no solo porque estén convergiendo por otro lado lo que podemos denominar como derecha nacional, sino porque yo no considero competencia, porque para mí es otra historia, está abocada al fracaso, como quiera que no, sino porque es bueno eso, que cada cosa esté en su sitio, ¿no? Ya es cuestión esto ya de, no sé, de hablarlo, ¿no? Y además es que yo creo que ahora, una vez que Alianza Nacional está fuera de la España en marcha, sería más fácil poder entenderse con otros grupos que pueda haber todavía en R que quedan, ¿no? Lo que queda del MSR, por ejemplo, no sé qué más puede, la verdad es que queda poca cosa, ¿no? Pero por eso mismo es necesario una mayor convergencia. ¿Y qué? Quedan pocas organizaciones, pero el área está abierta en sí. Y hay mucha gente desperdigada que no está en ningún sitio. Eso no debe pero que cada cosa se vaya poniendo en su sitio y lo bien. Porque ha habido momentos de mayor confusión, de que la gente no sabe por dónde tira y tal. Que las cosas se van poniendo en su sitio y llamar a cada cosa por su nombre, a la revolución, y a la derecha, pues eso es bueno. Que las cosas se vayan poniendo cada una. Sí, pero hay una cosa que hay que puntualizar aquí, que no has dicho. Vamos a ver, cuando hablo de Podemos y los indignados y la gente cabreada, ahí tienes que meter a proetarras, tienes que meter antisistemas y tienes que meter independentistas, que eso también está metido. No vas a decir, no, esto no está aquí, eso está ahí. Tiene que ser el discurso, hombre.
Entonces, Tú tienes un discurso, igual que han excluido los trotskistas a Bestringe, nosotros podríamos excluir a determinada gente por traición, eso sí es evidente. Pero está ahí. ¿Qué tiene que ver que sea indignado? También puede estar indignado un capitalista porque ha perdido el capital y no es de los indignados. O sea, él ha dicho dos cosas que nosotros efectivamente no tenemos miedo. Una es, por ejemplo, la bandera republicana en sí es una bandera nacional. En sí. Está usada en favor de independentismo. Pero el uso de la bandera republicana en sí significa que cree en una nación española. Y de hecho así se hizo en la República. En segundo lugar, el Estado federal a nosotros nos da miedo. Porque el propio Julián Guita dijo que era preferible, antes que unas autonomías que no tienen techo, que tienen un suelo, porque cuando se le ofreció, Anguita ofreció la solución federalista a Jordi Pujol. Jordi Pujol jamás la quiso, porque él sabía que con el autonomismo asimétrico que él llamaba, tenía un techo indefinido hasta romper con la nación, mientras que el Estado federal pone un marco. Son exactamente eso. Bueno, vamos a ver, Bueno, Íñigo, tenías tú que decir algo. Yo te quería preguntar una cosa, yo estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que has dicho, bueno, prácticamente en todo. Pero a mí me parece muy importante la cuestión económica, y te digo, con respecto a Podemos, creo que estás bastante enterado de cuál es su solución. Yo los veo, efectivamente, que van siguiendo los pasos de Syriza y van siguiendo los pasos del kirchnerismo en Argentina. Por eso me ha llamado la atención que los califiquen de peronistas, porque sí que hay una diferencia muy grande entre el kirchnerismo y el peronismo. Sí, bueno, fue realmente el Syriza que dijo que era peronismo. Lo digo porque, a ver, el peronismo sufrió un ataque brutal por parte de los mismos poderes que derribaron a los fascismos europeos, cuando no era racista, era plenamente democrático, es decir, en los años de Perón el censo electoral pasó de más o menos el 20% de la población al 60%. Toda la población femenina adquirió derecho al voto gracias al Partido Peronista Femenino, por lo cual no se le puede criticar. ¿Y por qué fue? Porque él buscó poner la economía nacional, quitarla de manos extranjeras y ponerlo al servicio de la nación. Yo creo que ese es el punto esencial. En Argentina es un país donde están muy sensibilizados. Para eso hay un partido, no sé si está organizado como un partido, que se llama Proyecto Segunda República, cuyo eje central es el tener una moneda soberana que no dependa de... Nosotros en ese aspecto yo no veo que ninguno de estos vaya por ese camino. Entonces, por eso decía, ¿Podemos tiene algún tipo de programa o algún tipo de medida económica que vaya en dirección a nacionalizar la economía? Yo creo que en el programa son muy demagogos. Hacen mucha demagogia, que se están corrigiendo. Aquello de la deuda no se paga, ahora ya están regulando y corrigiendo. Entonces yo creo que ahí hay mucha demagogia en el tema de economía. Y realmente no veo ninguna propuesta revolucionaria. Por eso, cuando oigo hablar de izquierda revolucionaria, de extrema izquierda y de Frente Popular, me parto de la risa porque es que no hay nada que sea revolucionario. No defienden ya ni salir de la Unión Europea, ni salir del euro, ni salir de la OTAN, ya lo dicen. Entonces, ¿qué queda? Pues basta sustituir al PSOE. O sea, yo entiendo que cuando te acercas al poder tienes que mover el discurso. Como un Le Pen también lo hace. Y ves el discurso, claro, porque si no asustas a la gente, claro, no te votan, ¿no? Eso lo hace todo el mundo. Eso tiene una parte de táctica, ¿no? De que mover el discurso según estoy llegando al poder. Pero ya digo, en el programa no veo nada que sea ni remotamente revolucionario. Es que yo veo reformista, ¿no? Todas las izquierdas que veo ahora, y además, otra cosa que ha dicho, el hecho de que desde los medios del sistema de la prensa se les apoye y mira que van en esa dirección, yo creo que ellos no tienen ninguna alternativa económica y lo único que esperan es en momentos de crisis que la gente sea más proclive a votar a un partido de demagogia izquierdista, votarles y simplemente arrancarles algo más de prebendas al capitalismo, pero no desbancarlo. Es decir, de alguna manera lo que aspiran es a parasitar al capitalismo, pero no a sustituirlo. Y en eso se beneficia un poco en la indigencia política. Fíjate tú, lo torpe que es la derecha, que cuando puede hacer una crítica, que efectivamente es cierto, es decir, estos tíos son unos demagogos, que hacen demagogia, que es fácilmente demostrable, la crítica que están haciendo consigue el efecto contrario. O sea, la estrategia del miedo, cuando dice que yo, diciendo tonterías, porque son gilipolleces, lo único que hace es echar más votos en la urna para Podemos. Porque la gente que está puteada y escucha esas gilipolleces, que sí, pues ahora lo que está dando más motivo. Yo creo que no es una torpeza, es una maldad. O sea, la derecha que hace eso no es la derecha, digamos, de base, es la derecha que manda. Y la derecha que manda si quiere que el cabreado vaya a esta izquierda falsa, porque
porque si fuese a una izquierda como Lenin tendrían el cuello cortado. Si fuese a un movimiento nacional como el nacionalsocialismo alemán, saben que esto no les van a echar. Por eso te lo pregunto. Pero es que estas obsesiones de que están financiados por Irán, por ejemplo, vamos a ver. Cualquiera que haya pasado o haya tenido algún contacto con Irán está financiado por Irán. Nuestro amigo Manuel Galeana, que alguna vez por el mejor también está financiado por Irán. Es que tú has hecho un programa como es el de la tuerca en Hispan Televisión, que por cierto, el famoso Fernando Paz, que es de economía, ha participado en ese programa, estaba ahí, en la tuerca, en una cuestión. Y es que está financiado por Irán. Realmente el Partido Popular, que es así, que está financiado desde el extranjero de toda la vida, desde el principio. Es un argumento absurdo, es una crítica. En la contraparte se le podría decir que está financiada por Arabia Saudita, la corona española está financiada por Arabia Saudita, Y luego el problema es que cuando se descubren las manipulaciones, esto tiene un efecto contrario muy grande. Por ejemplo, un dirigente del PP dijo que habían ido unos de Podemos a orinar en la Catedral de Almudena. Luego se demostró que la foto era de Buenos Aires. Claro, cuando la gente se entera de esto, la gente se cae. Y entonces consigue el efecto contrario. El tema de los vídeos. No se le ha visto circular, bueno, hay cantidad de basura circulando. Hay un vídeo que sale de la flauta esta que está en el Congreso Canario, ahora sí, Está ralentizado. está fumado. Ese vídeo está manipulado, está ralentizado para parecer que está fumado y no, está manipulado. Otro que está poniendo continuamente Intereconomía, continuamente. El que sale Pablo Iglesias diciendo, en una reunión sale diciendo hace ya años antes de la fundación de Podemos, ahora vamos a salir a partir la cara a no sé quién, a los fachas y tal y cual. Ese vídeo, la manipulación, no es que no lo digan, es que está cortado donde interesa cortar. Porque si ves el vídeo entero y lo sigues leyendo, lo sigues escuchando, lo que dice a continuación es que eso que ha dicho antes es justo lo que no hay que hacer. Esa es la manipulación, que está cortado. Y esto lo están poniendo continuamente en Intereconomía. De una forma obsesiva. Es la misma manipulación. Mira, la misma manipulación, que por cierto, a esos criterios los contrató Ana Botella a los mismos. ¿Ah, sí? El motivo por el que aparece Y ellos anunciaron que su programa era muy duro, que no era un programa para el mí. motivo por el que aparecía en esa representación. Entonces, esa manipulación de las declaraciones es la misma manipulación de la famosa frase de los puños de postura de José Antonio, por la cual se hacía ver que José Antonio era un pistolero porque dijo en el acto fundacional de la Falange aquello de los puños en las pistolas. Porque claro, la frase completa cuando la lees dice, bien está la dialéctica como forma de entendimiento, pero no me hace dialéctica de los puños pistolas cuando se ofende a la justicia de la patria. Pero si tú la cortas y hablas de la dialéctica de los puños pistolas, efectivamente queda como José Antonio era un pistolero, un macarra y un, no sé, pues eso, un cañonciero. Está cortada la frase. Pues esto es lo mismo. Estos vídeos están manipulados porque están cortados donde interesa cortar, y así tantas cosas. Entonces, estas cosas cuando se van sabiendo, lo que consiguen es el efecto contrario. Esa es la torpeza que digo de... Pero una cosa Es que yo no creo que sea torpeza. Yo creo que intencionadamente esa derecha quiere, y el propio Rajoy, como no puede formar gobierno, no permitirá que se forme gobierno, y lo que quiere es que haya unas nuevas elecciones, porque quiere que Podemos rebase al PSOE, y el voto es el miedo, o sea, y la estrategia del miedo. Yo soy una mierda, pero o estos son el diablo. Una mierda como yo, o el diablo como estos. Entonces, ¿cómo se llama? Yo no creo Lo mismo que decían yo creo que es maldad, como dice ella. antes del 82, que tú recordarás muy bien, pero Pablo, cuando... Sí, el PSOE, Felipe González era el mal absoluto. Bueno, es que si ganaba las elecciones el PSOE del 82, aquí venía, no sé, se quemaban las iglesias, se fusilaba, y Felipe González ha sido el tío más de derechas de la OTAN que ha existido. pues las mismas tonterías están. Pero hay una cuestión, cualquier partido que saliese de ahí, de lo que tú dices, como Podemos, si tú sales ahora mismo en esa izquierda nacional, como se llamara y tal, y tú planteas simplemente, o te se ocurre decir que te vas a salir, no de la OTAN, eso, que te vas a quitar, que te vas a salir del euro, no vas a ganar las elecciones, ni vas a ganar un apoyo, porque el pánico ahí de la gente con su bolsillo, dirá, ¿cómo te va a salir usted? Lo mejor sería no haber entrado, pero una vez entrado, con un país al borde de la quiebra, con 1 billón de deuda, te vas a salir. Y entonces... Eso lo veremos dentro de unos años. Depende. Pero la gente, y yo estoy hablando del efecto del miedo. Pero el Reino Unido no está al borde de la quiebra, y nosotros, si salimos del euro, estamos en la quiebra y salimos todos. Eso es una cosa muy sencilla, es o crees en lo que defiendes o no crees. Si Sí, crees en lo que pero una defiendes, cosa que creas, pero tú necesitas a millones de personas que te apoyen, y si no lo puedes, eso es lo que yo digo. Puedes creer lo que quieras,
Pero si no tienes a millones de Pero personas... tenemos esto, dejar que lo ordene, joder, que si no es A ver, imposible. Manu tenía una pregunta. Millones de personas, primero tienes que Pasar, llegar pasar. a tener cientos, después de tener cientos... Hasta luego. Ya, todo va parecido. Claro. Obviamente. Depende, mira, en Grecia Marcelo Dorado no ha retirado lo del salario del euro, lo sigue defendiendo y la intención de voto no ha bajado. Pero no ha subido, como tenía que subir. Tampoco ha bajado. Bueno, Y tampoco tiene la infraestructura que es necesaria para subir, que es Ya, lo que ya. nos pasa desgraciadamente lo que pasa a todos nosotros. Sí, eso sí es verdad. Eso es verdad. Y estando todos los dirigentes en la cárcel cuando han estado, no han perdido la intención de voto. Disculpa, Manu, tenías una pregunta. Sí, pero no tiene que ver con eso que estaba hablando. Porque yo quería preguntar si, porque me ha parecido raro que no lo mencionases, el Juche en Corea del Norte, ¿qué lo consideras? ¿Una izquierda nacional o un fascismo comunistizado? Quiero decir, ¿lo podemos encontrar más hacia el tema de la izquierda nacional que has comentado tú que es imposible? ¿O más un fascismo pero con tintes comunistas concretos? Corea del Norte es un régimen estalinista. Vale. El único que queda en el mundo, porque realmente es el único país como está. Y hereditario, además. Porque ya ni China, pues China ya tiene una economía capitalista, aunque siga gobernando el Partido Comunista Chino, pero la economía de China ya es capitalista. Y corrupta. Y corrupta. Claro, pero Corea del Norte tiene unos tintes étnicos o... ¿Estalinistas? Sí, estalinistas. O sea, considerar más bien una república soviética pues, anclada ahí en un espacio geopolítico determinado. Estalinista. Vale, Es un vale. régimen estalinista. Lo que pasa es que, claro, dentro de lo que es Corea, ¿no? Claro, claro. ¿Alguna cosita más? ¿Una pregunta? Agradecerle la- Pues gracias. Venga.